congregaciones que también nos acompañan, a los amigos. Claro, amigo, usted es muy bienvenido. Qué bueno que en esta tarde usted abra el oído, que le pida al Señor que le dé sabiduría y entendimiento y que esa palabra llegue a su corazón, que el Señor le dé sabiduría. Una de las situaciones más difíciles de uno como simpatizante es: no leo la Biblia porque no la entiendo. A veces pasa eso, pero yo sé que el Señor en esta tarde le puede dar sabiduría y entendimiento. Gloria al Señor. Bueno, les invito para que abran sus Biblias allí en Hechos, el capítulo 16, libro de los Hechos, capítulo 16, versos 25 al 30. Qué bueno pues en esta tarde de salvación. Es una gran bendición poder pues estar aquí y compartir con todos ustedes esta palabra. Amén. Hechos capítulo 16, verso 25 dice la Escritura: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué tal si hacemos una oración en esta tarde? Si le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que podamos entender este mensaje y que este mensaje llegue a los corazones de los amigos, a todos los internautas que nos pueden visitar en esta tarde y que esa palabra haga un efecto especial en sus vidas. Oremos en esta tarde. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor, y va a ser predicada, Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que esta palabra corra, que esta palabra sea glorificada, que llegue a cada corazón, Señor. Sus corazones que están sedientos, angustiados, necesitados, Señor, de un refrigerio, de algo especial para sus vidas. Dios Todopoderoso, bendícenos, Jesús, y bendice a los amigos. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el título de este mensaje es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que hizo el carcelero allí en Filipos. Pues muchos conocemos este pasaje y resulta que aquí había un falso positivo. Pablo y Silas fueron encarcelados simplemente por haber predicado el evangelio. Ellos fueron cogidos por unos magistrados y Pablo y Silas fueron apaleados porque los magistrados los mandaron a que les pegaran, los metieron a la cárcel, y a la cárcel de más adentro, la más oscura, la más segura, pero para Dios, a Dios no se le sale nada de las manos. Parece que había un propósito de que Pablo y Silas estuvieran en esa cárcel, porque Dios hace cosas maravillosas con tal de salvar a alguien. Resulta que este hombre estaba muy desesperado y tanto era su angustia de este guarda de la cárcel allá en Filipos, que dice que él quería quitarse la vida. Se iba a suicidar debido a un problema que se le presentó en el momento. Mucha gente hoy tristemente desea quitarse la vida por diferentes problemas que se presentan en ella, pero no se dan cuenta que no es la solución a los problemas. La solución no es quitarse la vida. El muerto está y nada puede hacer. Pero le digo algo en esta tarde: la solución a los problemas, cualquiera que sea su problema, tiene un nombre y se llama Cristo, el cual es el único y suficiente Salvador. En este mensaje quiero hablar acerca de 4 pasos, y si le pudiera responder a alguien que hiciera la misma pregunta que el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Pues quiero decirle que el primer punto es oír. Oír. ¿Oír qué? Oír un cuento, oír una fábula, no. Oír la palabra del Señor. Si usted quiere un cambio en su vida, debe comenzar por el principio, y es oír la palabra de Dios. San Juan el capítulo 5 y el verso 24 dice, de cierto os digo. ¿Quién lo dijo? Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra produce en nosotros un cambio. La palabra es la que nos confronta y nos dice en qué momento o cómo está pasando nuestras vidas. La palabra es la que nos dice, estás equivocado, tienes problemas, esta es la solución. La palabra nos habla, pero esa palabra hay que escucharla con fe. Por eso dice Romanos el capítulo 10 y el verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Debemos oír la palabra. Hoy ustedes, amigos que nos escuchan, han comenzado a dar ese primer paso porque están oyendo la palabra de Dios. Nosotros cuando éramos simpatizantes éramos lo mismo que hacíamos, escuchábamos la palabra del Señor. Y ahí a medida que fuimos escuchando, fuimos entendiendo cómo estaba nuestra vida delante del Señor. De hecho, usted se preguntará, y algún día se preguntará o ya se ha preguntado, pero ese predicador, ¿quién le contó mi vida? A nosotros no nos cuentan la vida de nadie. De hecho, hay muchos hermanos que están recién bautizados que no distingo y ustedes me distinguen a mí. Y hay muchos amigos que están conectados de diferentes partes del país y no nos conocemos, yo no conozco su vida. Pero por eso la palabra tiene algo especial, porque la palabra conoce, la palabra llega hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es cuando el hombre comienza a sentir que hay algo malo en su vida. Bendito el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra es viva, esta palabra tiene vida. No es lo mismo leer un poema, no es lo mismo leer un cuento, no es lo mismo leer una novela que leer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe hasta dónde penetra? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso usted, cuando escucha la palabra, usted se confronta, la palabra lo confronta. Muchos de nosotros cometíamos pecados y no sabíamos que era pecado. Hacíamos lo malo delante del Señor, pero ¿quién nos dijo que estaba malo lo que estábamos haciendo? La palabra del Señor. Porque la palabra del Señor lo que quiere hacer ese efecto es cambiar nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Por eso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién más conoce lo que hay guardado en tu corazón? Solamente el Señor. Y por medio de esta palabra es que llega esa palabra a nuestras vidas. Quizás usted algún día ha escuchado algún mensaje o ha leído la Biblia y usted se ha puesto a llorar. Y usted dice, pero ¿por qué estoy llorando? Porque esa palabra está confrontando tu vida y te está diciendo que debes corregir. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, ¿cuál es el problema hoy en día, mis amados amigos? Mucha gente no quiere oír. Y les estamos transmitiendo la solución, pero cuando uno les habla dicen, no gracias, no me interesa, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo no me voy me perdonan la expresión, yo no me voy a torcer, porque yo nací en tal religión y mis padres me dejaron esta religión y con ella me voy a morir. Entonces las personas no escuchan la palabra de Dios. Y muchas personas no saben lo que se están perdiendo. Pero no nos estamos culpando, yo también era uno como ustedes. A mí no me gustaba que me hablaran del evangelio, de hecho lo repugnaba, me causaba fastidio que me hablaran de las cosas del Señor. Pero algún día el Señor hizo una obra en mi vida y comencé a escuchar la palabra del Señor y comencé a darme cuenta que esas palabras son las palabras más bonitas que hay en la vida.
Las palabras más lindas no las tiene tu novio para ti o tu novia para ti. No, las palabras más lindas las tiene Jesús para nuestras vidas. Hoy predicamos y las personas quizás no quieren oír que Dios les ama y que les quiere salvar. Hoy las personas no quieren escuchar que hay una nueva vida. Todos en este mundo tenemos diferentes situaciones, pero quiero decirle algo, hay una gran diferencia entre el que escucha la palabra de Dios y entre el que no la escucha. Y la gran diferencia es que la palabra de Dios siempre nos va a dar ánimo, siempre nos va a dar fortaleza, siempre nos va a ayudar a superar los momentos difíciles. Entonces el primer punto fue o es oír la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 16, ahora cuando terminemos el culto, usted se dará cuenta que la Biblia, antes de que fueran encarcelados Pablo y Silas, había una mujer que se llamaba Lidia. Y dice que Pablo y Silas estaban predicando y esta mujer oyó la palabra de Dios. Y qué tremendo impacto tuvo esta mujer al haber escuchado la palabra de Dios. Esa fue la rabia que tenían aquellos magistrados. Nos están ganando la gente, se están convirtiendo el cristianismo. Entonces hay que impedir este evangelio. Pero déjeme decirle que por encima de Dios no hay nadie. Por encima de Dios no hay nada. El propósito de Dios es que usted llegue a los caminos del Señor y el Señor hará y usará a cualquier persona para que usted se entere de que Jesucristo le ama y le quiere salvar. Primer punto, oír. El segundo punto para poder ser salvos es creer. El creer nos abre un camino especial. ¿Dónde está? ¿Cuál fue la comisión? Marcos 16:15. La comisión que dio Jesús a sus discípulos es: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las criaturas. Cuando hablo de todas las criaturas, son todas las criaturas. Sean buenos, sean malos, sean impíos, sean injustos, sean malhechores, lo que sea. Cualquiera. Todos tienen derecho a que reciban este evangelio. Y además dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario creer. Es una de las condiciones que implica creer. El hecho de creer, pero creer en quién o en qué. Creer en Jesús. ¿Como quién? Como el único y suficiente Salvador. Hay que creer en Jesús. Hay que creer que Jesús lo puede hacer todo por mí. De hecho, ha hecho cosas grandes y maravillosas. De hecho, ha muerto por nuestros pecados. De hecho, ha llevado nuestras enfermedades. De hecho, ha dado su vida por nosotros. Pero hay que creer que Jesucristo nos puede salvar. Juan el capítulo 13, el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado. Si usted cree en Jesús, usted se puede salvar de la condenación. Pero dice: pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora hago un paréntesis: no es creer en dioses, no, es creer en uno y su nombre es Jesús, en el unigénito Hijo de Dios. Hay que creer en él como el único y suficiente Salvador. Mira lo que le dijeron los discípulos al carcelero. Hechos 16:31. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. No dijo, cree en la tercera persona de la Trinidad, ni en la segunda persona de la dualidad, no dijeron eso. Cree en el Señor Jesucristo, porque tenemos un nombre que nos ha sido invocado. Es un nombre sobre todos los nombres. Hay un nombre que tiene toda la autoridad y todo el poder. El Señor nos ha dado una revelación especial que también la quiere compartir contigo, y es el nombre de Jesús. Por eso le dijeron ellos al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no significa decir yo creo y ya, no. El creer de veras nos lleva a una acción. Cuando yo creo, yo tengo una acción. Cuando yo creo en Jesucristo, creo en su palabra y en lo que el Señor dice, entonces me llevo a una acción, y es el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Arrepentirse. Arrepentirnos. Hechos, el capítulo 2 y el verso 38. Pedro lo está diciendo y se lo dice: arrepentíos. Nos tenemos que arrepentir.
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y vuelve otra vez y nos dice, pero nos debemos arrepentir ¿en quién o a quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿en quién? En el nombre de Jesucristo. Usted dirá, ¿y de qué me arrepiento? ¿O cómo es el arrepentimiento? Pues sencillamente el arrepentimiento es el reconocimiento del pecado y la confesión del mismo. Es la muestra de dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno y tan grande. Es reconocer que yo soy pecador y que Él es santo. Es reconocer que he ofendido a Dios de mil maneras, porque nosotros hemos ofendido a Dios. El Señor cada día está tocando nuestra puerta y nosotros lo hemos rechazado y le hemos hecho, no hemos hecho caso a lo que Él nos dice. Pero nos tenemos que arrepentir de ofender a este Dios. En muchas ocasiones hemos pecado contra Dios con nuestra actitud, el no obedecerle, el llevarle la contraria, el no acatar a sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, sus decretos. De eso nos tenemos que arrepentir. No es como nos enseñaron en la tradición a tener un remordimiento. En el momento sentimos una culpa, pero después se nos pasa y volvemos a lo mismo. La tradición dice, el que peca y reza empata, pero no se trata de eso. El arrepentimiento trae consigo un cambio genuino en el ser humano, una transformación, una nueva criatura. Es volver a nacer de nuevo, es volver a ser una persona diferente. Ese es el arrepentimiento. Por eso dice la palabra del Señor que ya el que hurtaba no hurta más, sino que trabaja. Por eso el borracho ya no se emborracha más, sino que ya lleva su salario completo a casa y siempre está sobrio porque se ha arrepentido. Ha pasado de muerte a vida. La muerte es la muerte en los delitos y pecados que está el hombre constantemente. La muerte espiritual nos habla de que nosotros no tenemos esa vida o esa conexión con Jesús. Somos seres inertes, no sentimos la presencia de Dios, no sentimos cantar a Dios, no sentimos alabar a Dios. Pero cuando creemos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos y reconocemos al Señor como su único y suficiente Salvador, bendito sea el Señor, entonces tenemos una nueva vida. ¿Y sabe también quién lo dijo? Pues nada más, Jesucristo. El mismo Jesús instó al arrepentimiento. Si quiere lo buscamos en Lucas, el capítulo 13 y el verso 2. La palabra de Dios dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, dijo el Señor, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento significa reconocimiento, significa tener ese dolor, esa culpa por haber ofendido al Señor. Bendito sea el Señor. Así que el arrepentimiento y la conversión, como lo dice Hechos el capítulo 3 y el verso 19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Imagínense qué bendición. Hebreos habla de un acta que había en contra de nosotros, un acta, una lista muy grande de todos los pecados que teníamos nosotros. Esta mañana escuchábamos una lista de pecados de hechicería, brujería, homosexualismo, lesbianismo, toda esa cantidad de pecados que tiene el hombre, toda esa cantidad de pecados que lo anulan para entrar al reino de los cielos. Y teníamos esa acta. Cargamos en nuestras vidas, pero ¿sabe qué dice? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y usted dirá, yo soy muy malo, yo tengo una vida muy mala, usted no conoce mi vida, pero yo soy un hombre o una mujer muy mala, yo creo que ni perdón tengo de Dios. Pues le tengo una buena noticia, usted tiene perdón de Dios, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y que el pecador viva, que el pecador sea una nueva criatura. La Biblia dice, y esto oiréis algunos,
Todos los cristianos que usted conoce, que hemos sido, que se nos ha invocado el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, teníamos una vida muy desastrosa, pero el Señor borró nuestros pecados. Esa es la fórmula, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué más dice? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bueno es sentirse uno descansado. Qué bueno es uno sentirse liviano. Qué bueno es uno sentirse refrigerado. Bendito el nombre de Jesús. Y recuerdo esos momentos de mi vida cuando acepté al Señor. De verdad le digo en el nombre de Jesús que uno siente la paz, uno siente la tranquilidad y uno se siente perdonado. He hablado con personas que igual usted decían, yo soy muy malo y no tengo perdón. Y cuando aceptaron a Jesucristo, ellos dijeron, no entiendo. No entiendo yo siendo un hombre, una mujer tan mala, cómo me siento tan liviano, cómo me siento tan diferente. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Como en el caso del carcelero, era tanto su tormento que deseaba quitarse la vida. Pero después de un arrepentimiento genuino, vinieron ¿qué? Tiempos de refrigerio. Lo que hace el Evangelio es la transformación, es hacernos nuevos cada día. Y cuando hablo de nuevos es nuevo. Algo nuevo es algo acabado de hacer. No es que el Señor o que el Evangelio va a quitar algo y te va a dejar otras cosas, como pasa en algunos grupos. No, yo le quito las ganas de fumar, yo le quito las ganas de beber, yo le quito las ganas de fornicar. ¿Y los otros puntos qué? ¿Y la otra vida qué? ¿Y lo otro que hay que presentarle al Señor qué? Porque nosotros debemos adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Todo nuestro ser, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo deben agradar al Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. Bueno, primer punto, oír la palabra de Dios. Segundo punto, ¿cuál es? Creer al Evangelio. Tercer punto, arrepentirnos. Y el cuarto punto, que no es menos importante que todos, el bautismo. El bautismo. Nos debemos bautizar. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y algunos preguntan, ¿para qué el bautismo? ¿Con declarar no es suficiente? No, porque la palabra lo declara y Dios lo exige. Tristemente, hay muchas denominaciones que han llevado un evangelio liviano y no le han dicho la verdad a las personas. A veces se habla o uno escucha o le dicen a las personas, levanta tu mano, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesús, abro mi corazón y me dispongo para que entres en mi vida. Te entrego mi vida en esta tarde o en esta mañana, en esta noche y te doy la bienvenida a mi vida. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y salió. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Así no se recibe a Jesús. A Jesús se recibe con todos los pasos en nuestras vidas y uno de esos es el bautismo. Algunos anulan el bautismo y dicen, no hay necesidad de eso. Claro, porque la palabra del Señor lo dice. Cuando Jesús comisiona a los apóstoles, allí en el Evangelio de Marcos, y volvemos a retomarlo otra vez, dice que finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Y quién se apareció? Jesús. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira lo que dice el verso 16. El que creyere, ¿y qué más sigue? Y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted debe creer a que se debe bautizar. Jesús no le dijo, discípulos, vayan a todas las naciones y digan que hagan esta oración. No, así no dice la Biblia. Vaya, dígale que crean, dígale que se arrepientan, dígale que se bauticen. Claro, porque debemos morir al pecado. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una sepultura. Eso es el bautismo, una sepultura. Y cuando ese hombre viejo es sepultado, entonces nace a una nueva vida, que es una nueva criatura. Como dice el apóstol, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Bendito el nombre de Jesús. Y le repito otra vez lo que dijo Pedro,
arrepentíos y bautícese. Mire que en todos los versos lo habla Jesús, lo habla Pedro, y vuelve y lo escribe Pedro otra vez en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 13, al verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora, y yo creo que usted sabe que es singular y que es plural, y le voy a decir aquí en plural, nos salva. Este bautismo nos salva. Amén. Este bautismo nos salva. Y hay entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como en la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Este bautismo nos salva. ¿Seguimos siendo de carne? ¿Seguimos teniendo pensamientos? Claro que sí. ¿Seguimos teniendo tentaciones? Claro que sí. La misma palabra lo dice. No está quitando las inmundicias de la carne, pero tenemos una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El Señor nos ha lavado, el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha santificado, el Señor nos ha justificado, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Bendito el nombre de Jesús. Eso es lo que hace el bautismo en nuestras vidas. Yo quiero, hermano, que usted me está escuchando, me está viendo, y si tiene algún amigo al lado, dígame a lo que voy a decir. Cuando yo llegué al bautismo, bendito el nombre de Jesús, yo llegué a una edad muy corta, pero tenía pecados, claro que sí. Y cuando salí de las aguas bautismales, ¿sabe qué fue lo primero que yo pensé? O cómo me sentí yo? Yo me sentí liviano. Mi corazón, mi mente y mi vida se sentían renovadas. Bendito el nombre de Jesús. Eso fue una gran bendición. Creo que ha sido una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida. Por eso hay que tener fe. Por eso, si vas a tomar la decisión de algún día bautizarte, no la vas a tomar porque alguien te presione, por quedar bien con tu padre, con tu madre, con tu abuela o con tus tías o tus amigos. No, es una decisión de fe. Y cuando tú eres sumergido en las aguas bautismales y te bautizan en el nombre de Jesús, sentirás que eres una nueva criatura. Sentirás que ese viejo hombre ha quedado sepultado y que tú eres salvo, porque bendito el nombre de Jesús, hemos sido salvos gracias a la obra que ha hecho Cristo en el Calvario. Si algún amigo que nos escucha está en una situación parecida a la del carcelero y piensa que la vida no tiene sentido, tome su ejemplo, tome el ejemplo del carcelero. Escuche la palabra, crea la palabra, arrepiéntase y finalmente tome la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y le garantizo una cosa, su vida será diferente, su vida será mejor, su vida será una vida renovada. Bendito el nombre de Jesús. Usted será una nueva criatura. Pero le digo algo. Y si usted convida a sus amigos, y si usted convida a su familia, y si usted cree al igual que su familia, pues su familia también podrá ser salva. Mira lo que hizo el carcelero. Se llevó a los discípulos de Jesús para su casa y los discípulos evangelizaron y todos creyeron a la palabra, y esta familia finalmente reconoció que Jesucristo es la salvación. El evangelio no es un cuento. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Finalmente, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, con toda su familia. Esto fue una fiesta muy especial. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero decirte ya para terminar, querido amigo que nos escuchas y que nos ves en esta tarde. Acepta a Jesucristo. No te dé miedo, no te vas a arrepentir. Que su hogar está a punto de destruirse. El Señor restaurará tu hogar. Que su vida no tiene sentido. Pues conozco muchos que su vida tampoco tenía sentido.
pero hay uno que le pone sentido a la vida y se llama Jesús. Acepta a Jesucristo. Jesucristo está a la puerta y te está llamando para que le recibas. Acepta al Señor y no olvides oír, creer, arrepentirse y bautizarse. Son algunos de los pasos que nos llevan a la salvación y a la vida eterna. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad y de verdad, queridos amigos, acepten a Jesucristo. No se van a arrepentir. Si hay algún joven o alguna jovencita que me está escuchando, no esperes a envejecer. No es que el evangelio es para los viejitos, eso es mentiras. El evangelio es para la juventud. No es que tengo que aprovechar la juventud se aprovecha en Cristo. Es la mejor forma de ganar vida y es estando en Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.